Muy queridos hijos, para entrar en las lecturas tendremos que tener en cuenta que estamos en la última semana del tiempo litúrgico de la Iglesia. Luego, nuestra reflexión también tiene que ser sobre lo que termina. Pero claro, no podemos reflexionar sobre lo que termina si no tenemos una cierta claridad de qué es lo que está terminando, qué es lo positivo, qué es lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Digamos en general que lo que tenemos es la palabra de Dios que se dirige a nosotros. De hecho, la Sagrada Escritura nos dice que de diferentes formas habló Dios al hombre a través de toda la historia, hasta que al fin, en el momento culminante, esta palabra se hizo hombre y desde la humanidad nos habló a nosotros la persona de Jesucristo. Pero no es un Dios mudo que no hable, es un Dios que nos sigue hablando, que sigue dirigiéndose a nosotros de diferentes formas, y como en el Antiguo Testamento, en el Nuevo y hoy, como lo que le interesa es darse a entender, se adecúa a nuestra propia capacidad. Padre, ¿qué está diciendo? Pues sí, en su pastoral del 21 de este mes, nuestro señor obispo nos dice que Dios sigue hablando, nos sigue hablando a las personas. Se refería a la piedad, llamamos también religiosidad popular, también nos habla por la religiosidad popular, aunque algunas veces ensuciamos, enfermamos, contagiamos la pureza de la palabra. Padre, pero es que en la primera lectura que hemos escuchado hay una visión que tiene el rey, un sueño que tiene el rey, y se lo tienen que interpretar. Pues sí. Si algunas veces el Señor tiene que hablarnos en sueños, porque de otra forma no estaríamos dispuestos a escucharlo. Y si algunas veces nos tiene que llamar la atención la curiosidad, como a Moisés, que le llamó la atención una zarza que ardía sin consumirse, pues sí, todo lo que hace el Señor es para nuestro bien y se adecúa, vuelvo y repito, a nuestra capacidad de entenderlo. Padre, pero es que algunas veces, además de sueños, hay profecías. Pues sí, que las hay. Pero ¿cuántas veces hay que depurar la auténtica profecía de la mala profecía? ¿Y cuántas veces se utiliza como medio para quitar la libertad de las personas lo que tendría que ser un medio para darnos la libertad de los hijos de Dios? También es cierto. Padre, y entonces, ¿cómo saber qué cosa es cierta, qué cosa es falsa? Hay una serie de mecanismos, algunos se encuentran precisamente en la Sagrada Escritura. Estoy pensando ahorita en la primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 12, que dice que el que tenga una profecía, don de profecía, que la diga, pero que después interprete la comunidad. Que interprete, no que la comunidad se deje dominar por el que diga que es del Señor. Es una de las formas. Otra de las formas, nadie puede decir ni siquiera Jesús es el Señor, carta a los Romanos, si no está movido por el Espíritu Santo. Pero hay que discernir si es el Espíritu Santo el que nos mueve, si es nuestro natural o es una tentación del demonio. Padre, pero es que el demonio sí puede. Las tentaciones a Jesucristo, si nos fijamos, son citas de la Sagrada Lectura. Y lo más demoníaco es tentar a quien es la palabra hecha carne con la palabra escrita. Pues sí. Padre, ¿y cómo hace uno para tener la seguridad
en la Iglesia de Jesucristo por la autoridad de la Iglesia, que no es automática. No es que yo le cuento y me va a decir inmediatamente eso bueno o malo. La autoridad de la Iglesia. Y la forma normal de hablarme Dios hoy va a ser a través de personas concretas que le prestan su corporeidad al Señor para que nos hable. Por ejemplo, en esta celebración alguien le prestó su corporeidad para hacernos viva esta primera lectura, y pasó de letra, pasó a ser una expresión viviente. Pues sí, Padre, que necesita ser explicada, sí necesita ser explicada, sí necesita. Que hay que actualizarla, sí hay que actualizarla a nuestra situación concreta. Pero la forma normal de hablarnos en el Señor es a través de la proclamación, no de la simple lectura de la Escritura, y nos habla en lenguaje audible, el que sabemos entender, se explica precisamente en la homilía. Pero el Señor nos habla no solo por la predicación, sino nos habla claramente por los documentos emanados del Papa, las conferencias episcopales, el obispo, iluminando nuestro caminar. Padre, es que cuando los obispos se reúnen es el parecer de 8 personas, concreto nuestra conferencia episcopal está constituida por 10, no es el parecer de 8 o de 10 personas, es Jesucristo el que habla a través de ellos, y me refiero a la posición de la Iglesia frente a las reformas constitucionales. No es el parecer de 8 personas, es Jesucristo el que se expresa a través de ellos, porque ellos han recibido de Jesucristo que el que a ellos los atiende a Jesucristo, y quien a ellos desatiende es al propio Jesucristo a quien desatiende. Que no se aplica, desde luego, a los presbíteros y mucho menos a otras personas que, aunque tengan autoridad para hablar, no se aplica lo mismo. Estoy pensando en este momento en los papás de familia. Autoridad venida de Dios, sí, transmitida por la naturaleza, pero no se puede decir que eso es palabra de Dios, que hay que obedecer sin nada. Al contrario, es todo el proceso del papá, de la mamá, de ser intérpretes de esta autoridad que han recibido sobre sus hijos, autoridad, no dominio. Con esas ideas entramos un poquito a ver esta primera difícil lectura tomada del profeta Daniel, capítulo 2, versos del 31 al 45. Hay un algo que ha inquietado al inmenso rey Nabucodonosor. Lo ha inquietado. Busca la explicación y Daniel le ofrece una que se adecúa a la situación de Nabucodonosor. Una estatua gigantesca con diferentes elementos, pero al fin tiene los pies de 2 elementos que no pueden mezclarse, hierro y barro. Pasemos la aplicación a nuestra realidad concreta. Es posible que en nuestra vida individual tengamos elementos que no pueden mezclarse. Padre, ¿a qué se refiere? La verdad y la mentira. O me corrijo, la verdad y el error. Es posible que tengamos errores que no pueden mezclarse. Es posible que tengamos diferentes ilusiones, metas que no puedan conciliarse. No podemos servir a Dios y al dinero. Para el dinero es malo, no, ni mucho menos, pero lo tengo que poner en su lugar, poniendo en el lugar más alto a Dios. Padre, algunas veces sí, algunas veces algunos se equivocan pensando que hace lo mejor para su familia trabajando de sol a sol,
y solo se dedica a trabajar de tal forma que cuando llega a la casa ya no puede ni dialogar, está demasiado cansado, y habría que decirle, espérate, baja el ritmo del trabajo, y el dinero, que sí es importante, es más importante que le dediques el tiempo para convivir con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, y dialogar con ellos y jugar con ellos. ¿De qué te va a servir darles el mundo entero si les privas el amor, el cariño del papá o de la mamá? Padres, ¿qué no van a tener? Hay un algo que solo el papá le puede dar, que es el cariño y el afecto de papá. Y hay un algo que solo la mamá le puede dar, que es el amor, el cariño de mamá y el acompañamiento de la mamá. Y el sentirse familias, es decir, juntos físicamente, para quererse, para amarse, para jalarse las orejas y decirse las cosas que están también, para pelearse, sí, para pelearse, pero que el malestar, como dice San Pablo, no llegue al atardecer, a hacer la reconciliación cuanto antes y se crece en el amor. Padre, es que en las circunstancias hay que saber dosificar, priorizar, nos decían en mucho tiempo, en el discurso incluso del gobierno, que la prioridad primera tiene que ser, cómo no, el amor. Y si no hay amor, cerramos y nos vamos a otro lugar. La prioridad primera y máxima tiene que ser el amor. Al fin y al cabo, el amor es la esencia del mismo ser de Dios. Y el amor te tiene que llevar, por amor, a decir la verdad, por lo menos a las personas que amas. Y el amor, como tiende a crecer de un grupo reducido que puede ser tu propia familia, extenderlo a los demás. Padre, no es lo mismo el amor que se tiene en familia que el amor que se tiene fuera de la familia. Nada importa, pero que sea cariño, afecto, amor. Nada importa, porque el amor, cuando va creciendo, excluye de sí lo que es opuesto al amor, que es el rencor, la envidia, el odio, la venganza, la indiferencia. Y hay una canción, me va a decir que voy a caer en cosas románticas, ¿no? Solo se odia a los queridos. Y dice que prefiere ser odiado que la indiferencia. Y algunas veces somos indiferentes con las personas. Y volvemos a reproducir en nuestra propia existencia este ejemplo que puso Jesús tan fuerte entre el rico y Lázaro. ¿Se recuerdan? Se banqueteaba todos los días, no es malo banquetearse, se vestía muy bien, no es pecado, no es malo vestirse bien. ¿Y dónde consiste el mal de este rico? Que tiene a Lázaro, que se olvida de él, lo ningunea, lo pasa desapercibido totalmente, pudiéndolo ayudar. Tenemos que ordenar nuestra existencia, la individual y la colectiva, poniendo las prioridades y poniendo en el punto más alto referencia a todo, al amor. Y repito, porque el amor es la esencia misma de Dios. Y algunos, engañándose, dicen que por amor dejan abandonada la familia para ir a cumplir ritos religiosos, cuando su amor debe ejercerse en primer lugar, practicarse en la propia familia. Total, la familia ha recibido expresamente, papá, mamá, padrinos, cuando presentaron a un niño a la iglesia, el compromiso de que el niño o la niña aprenda a conocer y amar a Dios y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio. Rito del bautismo. Padre, pero es que ordenar la existencia, ordenar mi existencia individual, que tiene que tener presente desde luego que no soy único en el mundo, y si estoy casado o tengo hijos o
tengo que ordenarme con respecto al lugar que me toca estar dentro del concierto humano. Y así, poniendo el amor primero y en el centro, poniendo a Dios primero y en el centro, ir excluyendo todo aquello que se opone al amor. Y todo lo que se opone al amor técnicamente es lo que llamamos pecado. ¿Quién porque te quiera te va a decir una mentira? ¿Quién porque te quiera te va a maltratar? ¿Quién porque te quiera va a intentar robarte lo tuyo? ¿Quién porque te quiera te va a intentar herir y matar? ¿Quién porque te quiera te va a dejar abandonado? ¿Quién porque te quiera? Y espontáneamente el que ama, como dice San Juan, va cumpliendo espontáneamente los 10 mandamientos. Padre, que es que quiero tener una casa muy grande, muy bonita, y algunos dicen, comenzamos a vivir juntos y hasta que no tengamos la profesión, hasta que no tengamos la casa, y hacemos esta estatua que aparece en la primera lectura, de pies de barro. Si te querés, casate, y si no te querés, dejate. Punto. No andes queriendo mezclar dos cosas que no se mezclan. Y poniendo las cosas sobre la roca firme del amor, es decir, de Dios. Daniel le hace ver con suavidad, pero con firmeza, al rey lo malo que está en su reino. Pero no deja de decirle y de enseñarle que aunque sea humanamente hablando todopoderoso, todos los pueblos que están bajo Nabucodonosor, ha recibido el poder del Rey de Reyes, de Dios. Y por lo tanto tiene que darle cuentas a Dios. Y aunque mande sobre todos los hombres de la tierra y sobre todas las bestias de la tierra, al fin y al cabo mandar sobre los animales ya está dado por Dios, capítulo 1 del Génesis, a la raza humana, al género humano. Nuestra obligación de ocuparnos de toda la creación. Hoy llamamos ecologismo, pero viene por ahí. Y en el capítulo 2 del Génesis, muy como cuento para los niños, nos dice que no ha hecho surgir nada porque no existe todavía ser humano que lo cuide, que lo labre y que lo cuide. Nuestra obligación de cuidar la naturaleza, no de sacarla de sitio y hacerla diosa, no, está a nuestro cargo. ¿Lo hacemos bien, lo hacemos mal? ¿La amamos o no la amamos? Y no deja de anunciarle Daniel que va a venir precisamente del pueblo de Dios un rey diferente cuyo reinado no tiene fin, y con ello anuncia ya la venida de Jesucristo y un reino distinto a los reinos de esta vida, pero que le da consistencia a todo lo que existe. Un reino de verdad, un reino de justicia, un reino de paz, un reino de amor, un reino que no se impone a la fuerza, porque el amor no se puede imponer a la fuerza, que todo lo entiende, todo lo comprende y todo mundo tiene su lugar en él, pero llamado desde lo profundo de su ser a convertirse y cambiar para aceptar como norma suprema el amor. Padre, pero es que eso es imposible. Desde luego para el hombre sí. Por eso nos dan al Espíritu Santo como nuestro ayudante y nuestro motor transformador, para que nosotros libremente, entregándoles nuestra libertad y cooperando voluntariamente con Él, nos lleve hasta la plenitud del ser, del amor, de la verdad, hasta que nos haga imagen perfecta de Jesucristo. Primera lectura de hoy, que al mismo tiempo nos llama a no deslumbrarnos cuando ni entre cosas que nosotros hagamos, cosas humanas, ni frente a cosas humanas que otros hagan.
Y la tentación tantas veces es de convertirme en el esclavo de lo que yo he hecho, o convertirme en el esclavo de otra potencia. Y ya tiene la humanidad muchísimos errores acumulados cuando pierde su libertad. Y solo en Dios se potencia hasta encontrar la libertad de los hijos de Dios, es decir, la libertad de Dios. Podríamos seguir hablando años sobre este pasaje sin agotarlo. Dejemos esto subrayado para interiorizarlo y verlo en nuestra situación concreta, refiero familiar. ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué hay que potenciar? ¿Qué hay que desterrar porque está mal? En el bellísimo evangelio que hemos escuchado, bellísimo, conmovedor, tomado de Lucas, capítulo 21, versos del 5 al 11. Muy técnicamente, aquí se funden lo que se llama la escatología inmediata con la escatología intermedia y la escatología final. En primer lugar, se refiere... Los judíos eran muy facentos de su templo. Es cierto que era precioso, es cierto que tenía mucha riqueza, es cierto que simbolizaba la unidad de Israel, es cierto que... pero eran demasiado facentos y tan fachenteaban que le llevaba a despreciar a los demás, incluso a los demás pueblos más poderosos, más inteligentes, más ricos que ellos. Es una constante en todo el Antiguo Testamento. Y desde que se construye el templo de Jerusalén, aún más. Y Jesús les dice, esto que ven, va a llegar un momento en que no va a quedar piedra sobre piedra. Y de hecho no pasaron muchos años de la muerte, resurrección, ascensión de Jesús, que ese templo quedara piedra sobre piedra, y todavía hoy es piedra sobre piedra. Destrucción total. Esta fue escatología inmediata, la destrucción de Jerusalén. Y hoy cuando vemos las ruinas del templo de Jerusalén, lo más grande que ha quedado ha sido lo que llaman el muro de las lamentaciones, donde van a llorar de los errores y los males, pero no comienzan todavía con la reparación del mal que ellos hicieron, y mucho menos con la conversión, hay que decirlo. En ese nivel está de crecimiento frente a Dios. Pero nos dice al mismo tiempo que cuando vengan una serie de cosas y venga gente diciéndonos que ella es el Mesías, y cuántas veces a lo largo de estos 2000 años incluso hay ideologías que se nos han presentado como el Mesías y los que van a solucionar todos los males, y nos dice el Señor, tengan cuidado, tengan cuidado. Y si lo vamos a decir en nicaragüense, perdónenme la expresión, no se dejen engatusar. Y hay gente que le ha dado corazón, vida a ideologías que a lo largo del tiempo demostraron ser ideologías. Lo mismo que la persona creyendo que le va a dar vuelta al que está ofreciendo, piensa ella o piensa él que son oro de verdad a precio regalado, piensa que le va a dar vuelta, que se va a aprovechar, y lo compra y le da todo lo que tiene, y después se da cuenta que no todo lo que brilla es oro cuando comienza a salir el cobre. La famosa estafa de las prendas baratas de oro, que habría que preguntarse quién es el estafador, sino la persona que piensa que por 4 centavos va a conseguir algo que vale mucho. Precisamente la estafa consiste en tocarle esa veta de estafador. La sale contenta, hizo el negocio de la vida, y después se da cuenta que fue engañada. ¿Cuántas veces lo hemos pasado?
a lo largo y a lo ancho del mundo. Y las cosas que iban a solucionarlo todo, y a la larga resultaron tantas veces peor. Como decimos, tantas veces es peor el remedio que la enfermedad. Padre, ¿qué está diciendo? Si temo, sin miedo. Si temo, sin miedo. El nacionalsocialismo hizo crecer a Alemania de forma inusitada. Incluso se le dio a cada familia alemana un vehículo fabricado especialmente para que todos tuvieran vehículo, el Volkswagen, ¿no? El carro de pueblo. Se les dio casa a todos, se les dio educación. ¿A costa de qué? Y la mayor parte de los que vivían en esa Alemania, me estoy hablando de la Alemania de Hitler, no veía al mismo tiempo las salvajadas que estaba haciendo. Y otros que vivieron, todavía les cuesta trabajo creer que lo que ven sus ojos por documentos haya sido verdad. De tal forma nos enceguecemos, nos volvemos ciegos frente a ideologías incluso, que somos incapaces para ver toda la realidad que vivimos. Padre, ¿qué está diciendo? Pues sí. Pues sí. Y todos los que pensaban que la guerra es la única forma de hacer avanzar a los pueblos, vimos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y algunos piensan que aún tendría que venir otra guerra para que crezca la tecnología y el bien. Lo siguen pensando, lo siguen creyendo. Ideología. Ideología. Frente a toda esta forma de ver parcial, se presenta el amor como norma suprema, que nos ofrece no solo el cielo aquí en la tierra como sustitución, sino que nos ofrece comenzar el paraíso ya entrando al reino de Dios. Y el reino de Dios es una forma de vivir, no es un lugar. Y prolongarlo más allá de la muerte. Nos habla este pasaje de Lucas de la escatología final. Hay muchas cosas que tienen que pasar, pero todavía no va a ser el fin. Y el Señor en este pasaje no nos dice cuál es el fin. Pero como hay que leer el pasaje, la palabra de Dios en su integridad, en los 72 o 73 libros, si consideran a Jeremías y Lamentaciones como dos distintos. ¿Y cuál es el fin? Cuando absolutamente todo transformado sea puesto por Jesucristo a los pies del Padre. ¿Y cuál va a ser la última palabra de la historia? Si la primera palabra de la historia fue Jesucristo, la última palabra de la historia es Jesucristo, que más allá de la historia sigue atrayendo a toda realidad hacia sí. Cuando sea levantado por lo alto, atraeré a toda realidad hacia mí. Hay algunos que nos hemos dado cuenta, hay otros que se niegan a aceptarlo, este proceso de cristificación que se va plasmando más lentamente tal vez de lo que quisiera el Señor por nuestra terquedad. Padre, ¿cómo podemos hacer para apurar? Ahora, lo que pasa es que combate nuestro instinto de conservación, porque para apurar es apurar el fin, es apurar la muerte, es apurar el que pase este mundo para que comience el mundo que no termina. ¿Cómo hacerlo? Proponiéndonos poner el amor como centro y como referencia a todo lo que hacemos. Y nos va a llevar necesariamente, para no engañarnos, a decir la verdad, a ser hombres de verdad, personas de verdad, no las que andan de camaleón, depende de la ocasión,
a ser coherentes. Personas, cómo no, que preocupan que las personas a las que aman la pasen bien, incluso a costillas del propio sacrificio, que es lo que espontáneamente tendría que nacer del papá como paternidad y de la mamá como maternidad con respecto a los hijos. Cuando esto lo pongamos a actuar a todo nivel, no es que me voy a servir con el cuchara grande y si a los otros les queda bien y si no, que se lo arreglen, sino no servirme hasta que todos se han servido, o ver cuántos somos, porque espontáneamente dicen que hacen las señoras que administran bien la casa cuando hay que partir un pastel, por ejemplo. Cuentan cuántos hay y comienzan a hacer para que hagan las porciones del pastel, para que alcance. Cuando hagamos eso, todos, no solo en Nicaragua, sino en la tierra, nos vamos a dar cuenta que hay para todos y sobra. Y que nadie va a pasar hambre, ni nadie va a pasar frío. Mientras cada uno se sirva con la cuchara grande, aunque después la tenga que tirar. Y el Papa Francisco ha vuelto a recordar que desperdiciar comida es pecado. Lo ha vuelto a recordar. Dice, se pierden cientos de miles de millones de comida al día. De los que dicen que la pasan mal, cuando hay otros que no les llega. Cuando el amor me haga pensar en el otro, aunque no lo conozca, lo que no hacía el rico con respecto a Lázaro. Cuando entonces entenderemos lo que es el reino de Dios. Reino de justicia, reino de paz, reino de amor, reino de prosperidad, reino, porque reina el Señor, se alegra la tierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.